no solamente repercuten en la paciente que tengo enfrente, sino los proyectos que hacemos finalmente les llegan a pacientes que yo nunca voy a conocer. La vida es ser resiliente y estar muy abierta al cambio, que también se dice más fácil de lo que es. Yo creo que para mí, para todas nosotras, pues la motivación es el paciente. Entonces, cuando tienes eso enfrente, pues ahí es cuando se te ocurren muchas cosas. Hola, bienvenidos a una nueva plática. Hoy tengo el enorme gusto de poder entrevistar a una doctora que tenía muchas ganas de que pudiéramos platicar hoy. Ella es la doctora Cintia Villarreal. Ella es médica internista, es oncóloga y es especialista en cáncer de mama. Hola Cintia, ¿cómo estás? Hola Armel, muchas gracias. Muy contenta de aquí poder compartir contigo. Pues muchas gracias por tu tiempo. Yo sé que es una mujer muy ocupada, pero creo que eres un ejemplo enorme a seguir. El objetivo de esta plática es que Cintia estudió en nutrición. Yo escuché de ella muchos años atrás porque fue de las primeras jefas de residentes, pero nunca había tenido el placer de platicar contigo. Y sé por conocidos en el campo de oncología que te has dedicado mayoritariamente al cáncer de mama, pero no solamente a tratar a pacientes, sino te has vuelto también un poco una activista, has ayudado a tus pacientes, has desarrollado proyectos. Ella está en los hospitales del TEC de Monterrey, ella está en Monterrey, como pueden escuchar su acento. ¿Nos podrías platicar un poco de dónde eres originaria, Cintia, y por qué decidiste estudiar medicina? Sí, claro. Yo soy originaria de Monterrey. Yo nací aquí, mis papás viven aquí, tengo una hermana y un hermano, yo soy la mayor. Y bueno, decidí estudiar medicina, la verdad, de forma así como medio chistosa. Yo no tenía contemplado ser doctora y tengo dos tíos doctores que no son cercanos a mí, pero cuando tenía como unos 15 años vi la película El Fugitivo, que Harrison Ford es doctor. Como que de ahí me llamó la atención y me llamó mucho la atención que como que ayudaba y él se curaba. Es como que de ahí empecé a explorar. La verdad, yo que en las decisiones que he tomado en cuanto a mi carrera y que he tenido en varios momentos como dudas o alternativas, sí me ha gustado como explorar de qué se trata antes de tomar una decisión. Entonces estuve yendo a ver partos y estuve yendo con un patólogo y entré un poco como, bueno, voy a ver, si no me gusta, pues cambio de carrera. Yo tenía también como otras ideas de mi vida. En ese entonces estudiaba piano de manera profesional, ¡Qué entonces con eso padre! me quería hacer música. Entonces al final entré a medicina por eso y pues ya me quedé ahí. Estudié medicina en el TEC y luego cuando terminé me fui a hacer mi servicio social a nutrición. Ahí hice un servicio social combinado en inmunogenética y endocrino y fue pues de las primeras veces que empecé a hacer investigación. Desde estudiante empecé pues con esa espinita logré hacer dos proyectos que fueron mis primeros proyectos con una hematóloga y ya de ahí que me fui a nutrición, pues empecé ahí con ya una actividad importante. Tuve un tutor que publica mucho y que es muy listo, el doctor Julio Granados, entonces aprendí mucho con él. De ahí hice medicina interna, esa es la única que no tuve duda, como que ahí sí fue como muy clara esa decisión. Y ya que terminé medicina interna en nutrición, fui jefe de residentes ese último año, lo cual pues fue algo muy gratificante, fue un súper reto, pero algo muy lindo, la verdad es que lo valoro mucho esa experiencia. Y de ahí, pues sí estuve como con muchas dudas de qué subespecialidad hacer. Yo tenía la intención primero de ser reumatóloga y luego infectóloga, eh, pero bueno, ahí me fue llevando la vida y conocí a Óscar Arrieta. Óscar es un oncólogo súper experto en México, él es especialista en cáncer de pulmón y en ese entonces era mi residente. Entonces, pues ahí empecé a ver casos con Óscar y yo bauticé a Óscar como mi hermanito mayor porque pues de ahí le seguí el paso a él. Él luego fue mi tutor de la maestría y luego del doctorado. Y bueno, sigue siendo un amigo bien importante para mí y una guía. Entonces hice onco, ahí en medio de estar haciendo onco hice la maestría en ciencias médicas e investigación, luego empecé el doctorado, luego me fui a Canadá
hice un año de subespecialidad en cáncer de mama, que también fue una experiencia muy padre haber estado en el extranjero haciendo una subespecialidad. Y cuando terminé ese año, regresé a la Ciudad de México. Estuve ahí algunos años trabajando en el INCAN. Ahí fue otra gran decisión que me costó mucho trabajo. Yo tenía la posibilidad de haberme quedado en nutrición y me ofrecieron trabajo también en el INCAN y esa fue de las que más me costó trabajo, la verdad. Eh, pero bueno, por diferentes circunstancias decidí que el INCAN era una oportunidad que quería explorar y estuve ahí varios años y luego se dio la oportunidad de regresar a Monterrey y pues tenía una circunstancia personal muy importante que me cayó muy bien esa oferta y pues desde entonces ya tengo aquí, ya cumplí casi 7 años, el año que entra cumplo Wow. 7 años de haber regresado, bien rápido, es la edad de mi hija. Eh, y pues me vine para acá y ahorita funjo como la directora de oncología médica del Centro de Cáncer de Mama. El TEC emprendió un proyecto de establecer un centro especializado en cáncer de mama y pues yo empecé a establecerlo pues junto con todo un equipo, empezamos a formar el equipo y pues ahorita estoy aquí. Durante pues muchos años, hasta apenas el año pasado, seguí fungiendo como investigadora del INCAN, entonces era muy padre porque iba y venía y pude darle continuidad a mis proyectos. Y hasta enero ya no soy formalmente investigadora del INCAN, pero bueno, sigo con la colaboración y con una actividad académica muy importante, es de las cosas que más me gusta hacer. Oye, Cintia, y platícanos un poco de cómo fue para ti ser oncóloga y cómo fue que dentro de todas las opciones de ser oncóloga te reduciste tu campo al cáncer de mama, porque yo creo que muchos de nosotros es difícil encontrar un nicho, ¿no? O sea, ves muchos ejemplos en otros médicos. En mi caso, por ejemplo, yo veía especialistas en VIH, en multidrogresistencias, en virología, y a veces es difícil encontrar un nicho en el que tengas algo de innovación, en el que traigas algo nuevo, una nueva habilidad que se necesite. ¿Cómo fue que tú encontraste tu camino y cómo fue que lo pudiste perfilar hasta donde lo has llevado? Cuando decidí estudiar oncología médica, parte de las razones fue porque pues me gustó mucho esa estrechez que haces, pues ese vínculo que haces con el paciente oncológico que pues es muy importante. Es una gran satisfacción cuando le ayudas al paciente. Es un reto cuando al final no lo puedes ayudar como quisieras, pero al final lo acompañas. Es difícil, es muy difícil y hay casos que además te pegan mucho. Eh, entonces, sí me di cuenta que había escogido como una carrera que me gustaba mucho, pero que era complicada, además muy vasta. Oncología, seguramente en casi todas las especialidades es así, pero a mí me parece que particularmente en oncología hay como muchos avances muy rápido Ujú. y pues en diferentes neoplasias que son completamente distintas. El cáncer de mama no tiene nada que ver con el cáncer de próstata, por ejemplo, por decir cualquiera, o pulmón o riñón o el que sea, son tratamientos completamente diferentes. Entonces, mientras estaba haciendo la especialidad, pues me gustaba, o la subespecialidad, oncología, me gustaba mucho en particular ver pacientes con cáncer de mama. También, pues, cáncer de mama dentro de la oncología es una neoplasia que tiene muy buen pronóstico, hay muchos avances. Eh, entonces fue que, pues por eso me empecé a perfilar para hacer esa subespecialidad. Realmente fui la primera persona que me entrené de manera formal para hacer una subespecialidad en cáncer de mama. De ahí ya también hay otras compañeras que lo han hecho. Incluso yo abrí el curso de alta especialidad en oncología mamaria cuando me vine al TEC. Entonces yo ya he formado, creo que ya llevo 6 especialistas en cáncer de mama ahí con nosotros. Qué increíble. Eh, y muy padre, la verdad es que es también muy padre estar
pues conviviendo de esa forma que yo aprendo de ellos aprenden de mí, el grupo se nutre un montón. Y, y pues sí, y al final decidí también que fue algo que me costó trabajo, pero inicialmente cuando llegué, pues apenas iba a empezar a trabajar, cuando regreso de Canadá, inicialmente empecé a ver pacientes de todo tipo, pero después de algunos años decidí dedicarme exclusivamente a ver pacientes con cáncer de mama. Y así es lo que hago. Y pues para mí eso me resulta muy adecuado porque sinceramente a mí me sería imposible estar a la vanguardia de todo lo que sucede en las otras neoplasias. Si sobre todo simplemente estar al día con puro cáncer de mama resulta complicado. Y por el otro lado me ha permitido pues dedicarle tiempo a esa parte académica y de investigación, que de otra forma si tuviera más carga asistencial, que sí es importante la carga que tengo, pues hubiera sido seguramente más difícil de hacerlo. Uh-huh. ¿Y cómo fue, ya que te entrenaste en cáncer de mama y tenías todo este conocimiento, empiezas a poner el programa? Me imagino que te enfrentaste pues a muchas dificultades también, ¿no? A muchas limitaciones por el sistema de salud, en los diferentes lugares en donde estuviste. ¿Cómo fue tu clave para no darte por vencida y seguir implementando más herramientas para los pacientes y para formar pues más personas entrenadas en este campo? ¿Cuál fue tu motivación? ¿Cómo no te dabas por vencida y seguiste adelante? Pues creo que lo que a mí pues más me motiva finalmente pues son las pacientes y algo que yo le dedico mucho tiempo y que valoro mucho del trabajo que finalmente hacemos es que los proyectos a los que le dedicamos tiempo y mucho pensar y demás para buscar financiamientos, eh, no solamente repercuten en la paciente que tengo enfrente, sino los proyectos que hacemos finalmente les llegan a pacientes que yo nunca voy a conocer y que sé que se benefician pues de estos programas o estos esfuerzos que hacemos. Hemos hecho varias cosas a través de los años. Yo dirijo y empecé un programa que se llama Joven y Fuerte, que es dedicado a mujeres jóvenes con cáncer de mama. Uh-huh. Cuando regresé de Toronto me di cuenta que había esa gran necesidad. En Toronto y en Estados Unidos había ya programas exclusivamente dedicados a mujeres jóvenes, donde atienden esas necesidades especiales que son diferentes de mujeres mayores. Y cuando regreso a México, pues me doy cuenta que todos los días veíamos un número muy importante de mujeres muy jóvenes. Jóvenes se define de 40 años para abajo. Entonces, pues decidí empezar esta iniciativa con Alejandra Plata, sale psico-oncóloga. Entonces, pues wow, hicimos ahí el binomio para arrancar este proyecto que ya tiene pues alrededor de 6 años. Tenemos alrededor de 800 pacientes incluidas y pues hemos hecho cosas muy padres en el tema de educación. Hicimos una página web que es abierta para todos, donde hay un montón de información, folletos, infográficos. Hemos hecho 2 manuales, ahorita hicimos varios videos. Nos hemos dedicado mucho en la parte de la educación a la paciente y creo que eso pues al final tiene repercusiones bien importantes para mucha gente y ni siquiera solo en México, el material que hemos hecho pues le ha llegado incluso a pacientes de otros países. Entonces, pues esa es mi principal motivación. Uno es las pacientes y el segundo definitivamente el trabajo en equipo. O sea, lo que he logrado establecer es porque trabajamos en equipo. Tengo varios equipos, mi equipo de la Ciudad de México, mi equipo en Monterrey y mis estudiantes. O sea, también siempre le doy crédito a los fellows que he formado, a mis pasantes de medicina. Trabajo con chavas, y digo chavas porque excepto Felipe, las demás han sido niñas, y todos mis fellows han sido niños, pero todos, particularmente las chavas, las pasantes, bien dedicadas, muy listas. Entonces, cuando trabajamos en equipo podemos avanzar un chorro.
¿Y cómo has visto tú la evolución del cáncer de mama en México a través de los años? Ay, pues es complicado. Y yo creo que particularmente complicado en este momento. Si me hubieras preguntado el año pasado, te hubiera dicho que había habido grandes avances. Buena parte de la razón por la que yo no me quedé en ese entonces en nutrición a trabajar era porque el programa de seguro popular todavía no se implementaba en nutrición y de hecho se tardó algunos años más y estaba bien establecido en el INCAN y era completamente diferente de trabajar con una cobertura casi completa, no digo completa porque había pues medicamentos o algunas pruebas diagnósticas, reconstrucción mamaria, algunas cosas que no se incluían, pero la mayoría de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos eran gratuitos. Entonces, así, así trabajé en el INCAN. Luego, cuando llegué a Monterrey, buena parte de las razones por las que me decidí a venirme es que en el tecnológico, pues estaba la parte privada, pero también en el Hospital San José, que es uno de los dos hospitales privados en Monterrey, estaba funcionando un programa de seguro popular. Y era un programa muy exitoso donde veíamos alrededor de 500 pacientes al año con protocolos de investigación, el proyecto de mujeres jóvenes estaba ahí activo y bueno, pues todo eso cambió a partir de este año y eso la verdad es que ha sido muy complicado, fue un año muy difícil tener enfrente a las pacientes y decirles hasta aquí llegó tu atención y realmente sin poderles dar, por lo menos en Monterrey, una alternativa. En Monterrey no hay hospitales generales de oncología increíble. Está el universitario, pero finalmente el universitario sigue siendo un hospital privado, no tiene INSABI. Entonces, ha sido muy difícil. Pero ¿Y esto es por por el la otro lado, pandemia? pues es que se juntaron tres cosas para las pacientes. Uno fue que se terminó el seguro popular y no ha habido una transición clara al nuevo esquema. Entonces, las pacientes de nosotros ahorita no tienen ninguna cobertura porque Nuevo León ni siquiera aprobó el INSABI como tal. O sea, ahorita esas pacientes están sin cobertura médica. Por el otro lado, pues está el tema del COVID. Y en tercer lugar está el tema del desabasto de medicamentos. Hay medicamentos oncológicos que usamos todos los días y hay desabasto de esas medicinas. Entonces luego tenemos que estar buscando otras alternativas o a veces los tratamientos se quedan incompletos. Y eso incluso hasta está pasando a nivel privado, que hay medicinas que no logramos ahorita adquirir. Entonces ha sido un año bien difícil, bien, bien difícil. Ahorita, por ejemplo, tenemos una asociación civil y a través de la asociación civil hemos estado documentando el retraso y las demoras y las suspensiones de los tratamientos de las pacientes, pues para poder poner en papel lo que está pasando y se aceptó ese trabajo para publicación, se va a publicar el año que entra, pues para intentar por lo menos poner en datos y en papel pues parte de lo que está pasando. Entonces, este año ha sido muy duro, muy complicado. Tengo uno de mis socios de la asociación civil, que la asociación se llama MILC, M-I-L-C, con C, Médicos e Investigadores en la Lucha contra el Cáncer de Mama, y Jaime hizo una campaña pues muy fuerte, pero muy cierta, ahora en octubre, que le llamó este octubre no es rosa o no todo es rosa, pues aludiendo a esta situación que están viviendo nuestras pacientes. Pero bueno, por el otro lado, hablando de forma un poquito más optimista, creo que pues estamos cada vez en un país donde hay más especialistas y donde se está incorporando más pues diría, esta práctica de una medicina multidisciplinaria donde pues colaboran diferentes especialistas y que eso se ha visto que repercute en los desenlaces de las pacientes. A las pacientes les va mejor, viven mejor, tienen menos efectos secundarios. Entonces, creo que en ese sentido la medicina en México ha ido hacia adelante
cada vez más especialistas se entrenan en una subespecialidad, cada vez se hace pues más labor de investigación por algunos pues, de los expertos. Entonces, en ese sentido, vamos hacia adelante. Y Cintia, ¿cómo ha sido, ahorita que tú estás describiendo todo esto, cómo ha sido como la práctica de la oncología? Te pregunto porque muchos de nosotros cuando acabamos medicina interna, oncología pasa por nuestra cabeza porque es uno de los padecimientos que pues más vemos en medicina interna de una u de otra manera, ¿no? Está dentro de los diferenciales o está en nuestra vida. Como yo creo que muchos cuando consideramos en esta especialidad decimos la carga emocional es muy pesada. O sea, yo no podría por lo difícil que es manejar a los pacientes, por lo difícil que es decirles pues la verdad, ¿no? La verdad en medida en la que no los asustes, no los desmotives. ¿Crees que el tener esta carrera requiere cierto perfil, cierto temperamento? ¿O cuáles han sido las habilidades que has tenido que desarrollar para poder hacer tu trabajo como efectivamente y poder ayudar a los pacientes en ese sentido también? Pues sí, sí ha sido un proceso de aprendizaje. No te sé decir si se requiere un perfil particular. Lo que me queda claro es que te tiene que gustar mucho. Sí es muy demandante. Definitivamente sí requiere, eh, pues, pues una dedicación por un lado muy importante y la otra es una sensibilidad, yo creo que Ujú. especial. Yo sinceramente cuando me enfrento a casos muy difíciles o muy tristes y además que yo en particular veo mujeres jóvenes con cáncer de mama, te soy sincera, a veces me he cuestionado que por qué se me ocurrió escoger esta especialidad, que siento de repente que me lo he cuestionado, que más la vida me llevó a que si hubiera como que yo sola seleccionado eso. Y sobre todo eso me lo cuestiono cuando me siento como muy abrumada eh, en cuanto a esta pues carga de tener que lidiar con casos tan difíciles que por supuesto sufres. Eh, pero bueno, pues a su vez, eh, pues el hecho de tener pacientes que les va muy bien, que salen adelante y por el otro lado, como te decía, aquellas pacientes donde al final no logran una curación, pero que las acompañas y acompañas a la familia y pues al final sabes que hiciste todo lo que tenías que hacer y más y la intentas canalizar a paliativos y que siga toda esta atención para que la paciente pues tenga un buen morir, que también pues es lo más importante que tiene que buscar un oncólogo, pues al final me resulta muy gratificante. Y aunque a veces sí me cuestiono que por qué estoy aquí, eh, al final me gusta muchísimo lo que hago y me retribuye mucho de forma personal. Oye, ahora, gran parte de las actividades que tienes son relacionadas a investigación, como nos decías al principio, ¿no? Como yo siempre he pensado que cuando tienes una práctica clínica puedes tener un gran impacto en una persona, pero con investigación, como tú dices, a veces ni sabes qué impacto puedes llegar a tener. ¿Cómo ha sido para ti el, a lo mejor, idear alguna pregunta de investigación y cómo es el proceso de hacer investigación clínica una vez que estás fuera como de tu tal vez zona de confort, como hubiera sido para ti nutrición, estar en otros centros con otras personas? ¿Cómo fue ese proceso? Pues creo que empiezas identificando la necesidad. Digo, puedo poner varios ejemplos, pero los tres más importantes que me vienen a la mente, pues es este tema de las mujeres jóvenes, que identifiqué que había muchas pacientes que no estaban siendo atendidas de la forma que se requería de manera integral. Otro problema que vimos es, por ejemplo, la parte de genética, que esa parte no estaba atendida y sigue sin atenderse en la mayoría de las partes en México porque no se tiene acceso a los estudios genéticos que se requieren, particularmente por tema de costo. Otra necesidad clínica que vimos es que a las pacientes les faltaba información y que no había. Si tú te ibas a buscar información en español,
realmente había muy poca, era poco accesible o casi no había. Entonces, cuando empiezas a identificar la necesidad, pues de ahí empiezas a intentar generar soluciones y obviamente se dice mucho más fácil de lo que se requiere, pero bueno, nos llevó un tiempo plantear y desarrollar e implementar el programa de mujeres jóvenes y no fue fácil, sí, al principio incluso tuve que empezar a contracorriente. Eh, por el otro lado, en la parte de genética, logré hacer una colaboración con una universidad en Estados Unidos, City of Hope, con un investigador muy, muy prominente que había trabajado mucho en latinas en Los Ángeles y empezamos a hacer una colaboración donde nos hicimos parte de un registro que tiene este doctor y desde entonces le enviamos las pruebas para que él haga los perfiles genéticos. Wow. Entonces, ya somos varias personas que estamos haciendo esto. Janine Chavarri, que está en nutrición, ella tiene una colaboración ahí ya bien importante con el doctor Weitzel. Entonces, bueno, hemos hecho esto y hemos beneficiado a muchos pacientes dándoles el acceso a esta información de genética. Por ejemplo, por otra parte, la parte de información que te comentaba, pues nos dimos a la tarea de empezar a hacer material educativo, de buscar financiamientos y ya con financiamientos pues empezar a desarrollar el material y pues nos pudimos haber quedado ahí, ¿no? Ya tienes la idea, implementas un programa o dos programas o tres programas. Pero de ahí algo que a mí me ha parecido siempre muy importante y es de lo que me gusta mucho es, bueno, ahora cómo documentamos todo esto que estamos haciendo para poder hacer investigación y poder transmitir información y poder además compartir lo que hemos hecho con otras personas y con otros grupos y otros países. Entonces, pues en cualquiera de los tres casos, de la parte de jóvenes, en la parte genética y lo de educación, ese está arrancando apenas la parte de investigación, pero pues hemos logrado darle ese giro. Entonces, por ejemplo, además del programa de Joven y Fuerte, el programa corre de forma paralela a una cohorte de investigación. O sea, las pacientes de forma continua les estamos poniendo cuestionarios, tanto de diferentes aspectos de su vida, como por el otro lado subestudios. Vemos la parte de calidad de vida, de sexualidad, de depresión, de cognición. Entonces, todo eso lo hemos estado pues documentando y pues eso genera que podamos poder transmitir esta información y luego regresar con eso que logramos encontrar otra vez, pues ahora de nuevo a la clínica, a regresar con la paciente, ya tenemos esto, ya encontramos esto, y se vuelve de un A momento que se retroalimentar. vuelve sí, un círculo donde estás pues dándole atención a la paciente, estás creando nuevas iniciativas y por el otro lado estás documentándolo, lo compartes y se vuelve muy, muy gratificante. Pesado, porque sí, de repente es mucho trabajo, pero pues otra vez sí es trabajo en equipo y es aquí donde de nuevo mis pasantes, mis estudiantes, los fellows, mi equipo, pues los diferentes equipos que tenemos, pues es cuando puedes avanzar. Trabajando sola no podríamos hacer lo que hemos logrado. Fíjate que ese es un punto súper importante porque cuando yo estaba estudiando medicina era muy común ver, este doctor es el especialista o esta doctora es la especialista y ahora lo que nos hemos dado cuenta es que las islas no tienen una mayor contribución solas, las islas no funcionan, necesitamos trabajar en equipo, en grupos de trabajo, cada vez vamos más publicaciones en las que, de grupos colaboradores en las que ya no sale como una estrella brillante, sino muchas personas. Y yo creo que eso va a empezar a cambiar, está cambiando y creo que va a seguir cambiando. ¿Cuál sería tu clave para todos los que nos están oyendo de cómo trabajar en equipo, en investigación en medicina? ¿Cuál sería la clave como de
mantener el respeto entre todas las diferentes opiniones, el cómo poder motivar a los que ves un poco más retrasados, el cómo inspirar a las personas que ya están formadas como un fellow, que ya es un subespecialista, ¿no? Y que va a ser un investigador o un médico independiente en los siguientes años. ¿Cuál ha sido como tu fórmula de poder trabajar exitosamente en equipo? Em, Súper fácil, ¿verdad? Mi sí, pregunta. súper fácil, me hiciste muchas preguntas. Pues creo que una es con el ejemplo. Em, yo lo viví, yo hice, pues cuando estuve en Canadá y luego tuve la oportunidad de hacer una estancia de 3 meses en Boston para conocer todo el programa de mujeres jóvenes y de las cosas que para mí me han formado mucho es cuando ya como especialista puedes ver cómo trabajan tus maestros o tus compañeros y creo que eso es algo como muy especial que no cualquiera tiene la oportunidad de hoy estoy Sí. viendo de forma directa cómo da su consulta esta persona, ¿no? Y sí, en las estancias que tuve, tanto con mis maestros en nutrición como cuando estuve en el extranjero, eso es de las cosas que más aprecio y más aprecio de ese entonces. Y a mí me parece que es de las cosas que más les aporto a mis alumnos. Pues ese ejemplo de verme interactuar con las pacientes, de ver, digo, con dificultad, porque no me es fácil y pues cometo muchos errores y tengo muchas áreas de oportunidad. Y obviamente ellos, pues que trabajan todos los días conmigo, ven mis virtudes, pero también ahí donde cojeo más pero creo que eso es muy formativo. Eh, a mí me parece que algo de lo que intento por lo menos hacer es darle su lugar a todos y escuchar las ideas y escuchar las opiniones. Y yo cuando llega el fellow le digo, yo no sé mucho más que tú, yo tengo más experiencia, tengo más años, pero hay cosas que yo ya no tengo frescas y yo voy a aprender de ti así como tú vas a aprender de mí. Y yo pido un chorro de opinión, sobre todo yo soy interna, ahorita que dijiste soy internista, pues ya no soy internista. Eh, o sea, eso lo estudié hace 1000 años y en esa parte yo luego me siento muy como que patino, entonces ahí sí volteo muchísimo a ver a mis fellows, a mis estudiantes, oye, ¿cómo ves? ¿Qué hacemos? Y me ayuda muchísimo trabajar con ellos. Eh, dar el crédito, o sea, esto que digo, yo no hago las cosas sola y si ahorita escucharan esto, pues mis alumnas creo, y a veces lo escuchan, creo que sí se siente bien padre decir, oye, pues Cintia me está dando el crédito y no nada más se para el cuello que ella hizo todo. Y así incluso con las autorías. Ahorita tengo dos alumnas, ni siquiera ya son mis alumnas, son mis exalumnas y ahorita están trabajando conmigo y súper brillantes. Y ahorita Ana y Fernanda tienen muchas ideas y, oye, Ana, tú eres primer autor de esto, tú lo escribiste, fue tu idea, tú encontraste la convocatoria, Ferra estaba haciendo un montón de cosas y creo que pues eso es lo que les da pues ganas de seguir trabajando en el equipo. De otra forma, pues dices, ¿sabes qué? Me explotas, no me escuchas, no siento que aporto, pues ahí ya no siguen, ¿no? Eh, y la otra creo que, digo, ya esta ya es más de forma personal en la parte, pues tanto investigación como de la vida, es ser resiliente y estar muy abierta al cambio, que también se dice más fácil de lo que es. Eh, digo, ahorita te conté de mis proyectos exitosos, pero he tenido también proyectos que empecé y que los arranqué y que terminaron en no proliferar o en no prosperar. Entonces, pues ahí también tienes que ser lo suficiente humilde y decir, pues por aquí no va y también pues digo, pues, no me duele no haber podido continuar esto que le empleé tiempo y coco, pero pues no funcionó por ahí. Entonces creo que eso también requiere como madurez e inteligencia. Y la otra sí es ser pues versátil y estar abierta a los cambios, que yo sí he tenido pues cambios en mi vida personales, profesionales, que duelen los fregazos, pero pues te levantas y le sigues, ¿no? Eh,
Entonces, pues creo que esas son como de las cosas que me han servido. Oye, Cintia, y esta claridad que tienes como para todo lo que nos acabas de compartir, ¿de dónde viene? ¿Que de diferentes experiencias que has tenido, que has aprendido, o alguien que sea tu ejemplo a seguir, Ujú. tu familia a lo mejor que te educó así? ¿De dónde viene toda esta como claridad que nos compartes? ¿De dónde viene? Pues de mi mamá. Mi mamá es una mujer pues muy sabia, muy diferente a mí. Mi mamá es muy conservadora, ella es ama de casa, pero me parece que es una mujer, eso, como muy, que se esfuerza mucho, muy resiliente, muy entregada. Y, y la verdad que lo demás creo que me lo ha dado la vida, y sí me he enfrentado a situaciones complejas desde la parte personal y de la parte laboral. No, no es fácil. Y, y sí, sí tengo personas cercanas que definitivamente me ha acercado para cuando tengo dudas o no sé si va por acá, pues que me han servido para orientarme. Uno es Oscar Arrieta, ha sido un guía importante para mí. El doctor Eucario León, que fue mi maestro de oncología y nutrición, también fue gran ejemplo. Y ahorita mis amigas Ale, que es la psicooncóloga con la que trabajo en el programa de mujeres jóvenes, y Andrea, que es una oncóloga médica súper lista y que somos muy cercanas. La verdad es que cuando tengo un problema voy con ellas y les digo, a ver, ayúdenme, porque estoy patinando. Eh, Qué padre. pues sí. Qué padre, y que además sean amigas tuyas de tu propio círculo de oncología, ¿no? Soy muy afortunada de trabajar con amigos. En la asociación civil están Jaime y Tere, sí, en el TEC está Mauricio. La verdad es que sí, eso lo valoro mucho. Pues muchas gracias, Cintia, por dedicarnos algo de tu tiempo. Se me hace que eres una doctora de verdad impresionante, muy admirable. Esto de que sigas haciendo investigación estando en Monterrey, estando en ámbito privado, se me hace súper admirable, porque realmente no deberíamos de poner excusas, deberíamos de, como tú dices, identificar qué es lo que falta, y las personas que salen de la caja son las que dicen, ay, esto lo podríamos hacer mejor, no tenemos por qué conformarnos con esto, ¿no? Esto lo podríamos innovar. Y como tú dices, a veces es tan sencillo como cosas educativas o colaboraciones con otras personas, ¿no? Si pudieras dejarle un último mensaje a las personas que nos están viendo, que a lo mejor están en un periodo todavía formativo y que están interesadas en encontrar un nicho, en no desmotivarse a pesar de todas las dificultades que tú nos compartiste con tanta honestidad, y seguir adelante, ¿no? Y seguir buscando. Pues a mí, por ejemplo, creo que siempre uno dice, quiero tener un balance de vida y estar equilibrada. Yo creo que eso es muy difícil de lograr. Yo en mi caso no estoy equilibrada. Yo tengo una niña de 7 años de la que casi no hablé durante la charla, pero pues es mi principal motivación, y siento que pues con toda la labor que hago, a veces me falta tiempo que me gustaría todavía dedicarle más, pero me esfuerzo, y ahí también es cuando me doy permiso y digo, Cintia, haces lo mejor que puedes. Bueno, lo que intento es que cuando llego, pues es verla y estar ese tiempo con ella, pues al máximo. Entonces, pues digo, hacer lo que te gusta, sí, ser muy entregada, eh, como tú dices, sí salirte un poquito del esquema habitual. A veces uno piensa que tiene que tener mil cosas para arrancar, y puedes arrancar con poquito y de ahí vas sumando y de ahí tienes colaboradores, y es impresionante cómo de algo que ves súper lejano pasa un año, pasa 2 años, pasan 3 años, y empezamos con una asociación civil, 4 amigos que dijimos queremos hacer algo, y ahora tenemos una asociación civil que ha dado bastante. Y si ustedes se ponen Milka ahí en Facebook, es importante la labor que hace la asociación. Entonces, pues es arrancar a hacer lo que te guste, sí intentar de alguna forma darle también espacio a tu vida personal. Creo que ahora las nuevas generaciones nos enseñan a nosotros un poco más eso,
Y, y bueno, que son principalmente pues doctoras las que escuchan esto, pues yo creo que para mí, para todas nosotras, pues la motivación es el paciente. Entonces, cuando tienes eso enfrente, pues ahí es cuando se te ocurren muchas cosas para poder ver cómo le ayudas otra vez a la paciente que tienes enfrente, pero a la paciente que no vas a conocer. Y cuando logras eso es algo que te motiva a seguir. Qué bonito. Pues muchas gracias, Cintia. Gracias por tu tiempo de verdad y por estos últimos consejos. Lo englobaste todo muy bien. Ay, Gracias. muchas gracias por invitarme y fue un placer compartir y pues estoy ahí a sus órdenes en Monterrey. Bien, muy bien, muchas gracias. Bye. Hasta luego.